¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí en el canal decidimos hacer una lectura meditada de algunos textos filosóficos fundamentalmente, como recientemente hicimos con el libro de René Girard, Veo a Satán caer del cielo. Lo que les voy a proponer en este ciclo de videos es una lectura meditada de un texto muy importante, pero desconocido, titulado Lecciones acerca de la divina humanidad. El autor es el filósofo ruso Vladimir Soloviov, que dictó lecciones en la universidad que después fueron transcritas y formaron el núcleo de este libro, ¿no? Allá hace mucho tiempo, en el año 1880, por ahí, que obviamente está muy lejano en el tiempo, pero que a su vez es importante desde el punto de vista histórico, porque este texto es uno de los textos fundamentales de lo que después se llamó el pensamiento religioso ruso. Una forma del todo particular de realizar, si quieren, una síntesis entre la razón y la fe, distinta de la tradición católica nuestra, tomista, que también realiza una síntesis entre razón y fe en lo que se llama la filosofía cristiana, cuyo principal representante es Santo Tomás de Aquino, pero también, obviamente, San Agustín y tantos otros teólogos de la antigüedad, de la Edad Media y de nuestra época también, filósofos cristianos, ¿no? Que respetan mucho esta distinción entre filosofía y teología, entre el ámbito de la razón y el ámbito de la fe, y sin embargo intentan armonizarlas de alguna manera, ¿no? En esa parte de luz que arroja lo sobrenatural sobre lo natural, ¿no? Por ejemplo, el término persona, ¿no? La persona humana, tiene, como históricamente se puede comprobar, un origen teológico, ¿no? Precisamente en las disputas acerca de la Santísima Trinidad y de Jesucristo, ¿no? La cristología que se llama, se desarrolló este término persona en oposición al término naturaleza, que después fue asumido por toda la filosofía, ¿no? De modo que el contenido de la fe tiene una influencia positiva sobre la ciencia, sobre la filosofía, en muchas cosas, ¿no? Es todo un mundo, pero en Rusia, en Oriente cristiano, en lugar de filosofía cristiana, surge a finales del siglo XIX en Rusia una nueva experiencia que es el pensamiento religioso, que no tiene tan en cuenta esta distinción a rajatabla entre razón y fe, filosofía y teología, sino tiene más en cuenta los procesos históricos que se han dado, ¿no? Tal como se dieron en Occidente o en Europa, ¿no? A partir del surgimiento del cristianismo. Después no es tan sistemática, no es tan científica, ¿no? Es más intuitiva, hay más pensamientos aislados, es otra estética, hay lecciones, hay cartas, hay poemas, hay aforismos, ¿no? Novelas, como el caso, por ejemplo, de Dostoyevsky, que también es un pensador cristiano porque escribe novelas, no escribe tratados sistemáticos, ¿no? Entonces, es otro universo, digo, pero que es interesante, creo, para los que no los conocemos, también por la dificultad del idioma, ¿no? Son textos que están muy poco traducidos al español, ¿no? Bien, entonces, este libro, titulado Lecciones sobre la divina humanidad, vamos ya a la primera lección. Empieza con el título, que es todo un desafío, porque es una sola palabra, no son dos palabras, que hace referencia a algo antiguo, algo viejo, y también siempre nuevo, que es la encarnación de Dios, la venida de Dios al mundo, ¿no? Esto, en el ámbito ortodoxo cristiano, ha sido definido y desarrollado por los padres de la Iglesia, sobre todo en el Cuarto Concilio Universal de Calcedonia, cuando la Iglesia, en su intento de responder a la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret?, ¿no? ¿Quién es Jesús?, que es la gran pregunta, intentó definirlo usando los términos de naturaleza y persona, diciendo que en Jesús de Nazaret se unen, sin mezclarse y sin confundirse,
y se distinguen sin separarse la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Y esto es lo que después se señala este término abstracto, la divina humanidad, pero que no solamente hace referencia al Jesús histórico, sino una realidad más amplia que incluye a toda la humanidad, a todos los hombres y aún más a todo el cosmos, aún el cosmos creado material, ¿no? Que es esta divina humanidad que es la Iglesia, ¿no? El pensamiento religioso ruso tiene una fuerte influencia de la filosofía alemana, especialmente del idealismo alemán, ¿no? De Hegel, etc. Pero esa influencia no hace que derive en algún tipo de herejía o de heterodoxia, ¿no? Se permanece ortodoxo en su contenido, a pesar de que utiliza terminología, en particular el término absoluto, tan apreciado dentro del idealismo, ¿no? Del hegelianismo, ¿no? Bueno, precisamente para Hegel el espíritu, el absoluto, ¿no? En la fenomenología del espíritu, el desarrollo histórico del espíritu, que tiene una idea panteísta. Panteísta quiere decir que todo es Dios, ¿no? El absoluto es todo, todas las cosas son en definitiva Dios. Para Solovyov, como para el pensamiento religioso, no es así, ¿no? Pero tampoco Dios es un ser particular, como podría ser alguna de las cosas que nos rodean, ¿no? No, Dios no es un ser particular, es el absoluto, y sin embargo tampoco todo es Dios, ¿no? Bien, entonces él en esta primera lección dice, bueno, la religión, ¿qué es la religión? Dice, bueno, yo no voy a discutir con los detractores de la religión porque tienen razón en el sentido de que la religión no cumple con la misión por la cual fue fundada por Jesús. Él se refiere fundamentalmente, obviamente, a la religión cristiana, ortodoxa, católica y protestante, que se ha desviado, se ha corrompido, se ha oscurecido, no en forma absoluta, ¿no? Porque él pertenece a la Iglesia, es un hombre de la tradición. Sin embargo, él reconoce que hoy la religión se ha reducido a otra cosa, se ha convertido en otra cosa. Y por eso dice que los detractores de la religión tienen en gran parte razón y no me voy a ocupar de discutir con ellos, ¿no? Obviamente, si uno piensa, por ejemplo, para mencionar algunos fenómenos, por ejemplo, no sé, el fanatismo islámico, ¿no? Esto de andar matando gente en nombre de Dios, o estas ceremonias de histeria colectiva, ¿no? Que uno ve en algunas iglesias evangélicas, que son obviamente fenómenos psicológicos, pero que aparentan ser inspiraciones del Espíritu Santo, ¿no? O esta bendición de la guerra en Ucrania por parte del patriarcado de Moscú, ¿no? O también como algún sector del Vaticano está alineado con la Agenda 2030 o con el globalismo, ¿no? O sea, obviamente uno puede señalar un montón de miserias de la religión. En aquella época la religión en Rusia era ni más ni menos que un ministerio dentro del Estado, ¿no? Estaba al servicio del imperio, ¿no? Y de los proyectos imperialistas, en fin, etcétera. Bueno, entonces él dice, bueno, esto no es, digamos, yo no voy a defender lo indefendible, dice. Bueno, entonces, en segundo lugar, ¿qué es la religión? Dice, bueno, la religión, y él trae acá una definición, dice, la religión es la unión, o la reunión, o el restablecimiento de la unión, ya que el término religión, etimológicamente, es un término latino, que significa religare, volver a unir, ¿no? Ligar, atar, volver a atar aquello que está desatado, que está desunido, volver a atar, ¿no? ¿Qué cosa? Al hombre y a todo el universo, a todo el cosmos, con el absoluto. El absoluto entendido como Dios. Y esto está claramente expresado tanto en el Evangelio, pero sobre todo en San Pablo, ¿no? Como en San Pablo habla de la restauración, ¿no? De las cosas, de la apocatástasis,
¿no?, de que Dios era todo en todos, en una visión futura del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, eso es la religión, la realización del reino de Dios, que es la reunión del hombre con Dios en libertad, en verdad y en el amor. Libertad, verdad y amor son los componentes de la auténtica religión, de esta unión, ¿no?, de las cosas con Dios, y la religión es un instrumento que debe llevar a eso. Entonces, hace una crítica de la religión, la vamos a pasar, la sugiero, ¿no?, es interesante, él tiene otros textos al respecto, ¿no? Bueno, en tercer lugar, el reemplazo de la religión. Dice, bueno, la religión está en decadencia, entonces surgen dos fenómenos, dice él, señala dos fenómenos que vienen a reemplazarla, a llenar el vacío que el hombre siente, esa añoranza de la unidad, de la total unidad, ¿no? Es un término que también él utiliza, también un neologismo, Всё единство. O sea, Всё es todo y единство es unidad, la total unidad, ¿no? Así como la divino humanidad, la total unidad. Son términos que tienen un significado, en fin, similar. Bueno, entonces dice, el primer fenómeno es el socialismo y el segundo fenómeno es el positivismo. Entonces, a renglón seguido, él se dedica un poco a criticar y a demostrar que ni el socialismo ni el positivismo pueden lograr la unidad en la libertad, en la verdad y en el amor. Acerca del socialismo, su crítica en esta primera lección es muy sencilla y para mí es indestructible, ¿no?, irrefutable. Dice, el socialismo no es otra cosa que un egoísmo de clase. El egoísmo de la aristocracia, ¿no?, de la monarquía, fue reemplazado por el egoísmo de la burguesía, del capital, de la clase económica emergente, ¿no?, del burgués. Ahora, este egoísmo de la burguesía quiere ser reemplazado por el egoísmo de otra clase llamada proletariado, pero no deja de ser egoísmo. Y egoísmo fundado en la violencia. El cristianismo, dice, solo propone y exige dar de lo propio. El socialismo, en cambio, lo que hace es quitar lo ajeno. Por lo tanto, son opuestos. Como son opuestos la acción de dar lo propio voluntariamente y arrebatar con violencia lo ajeno. Por eso, en el socialismo no hay ningún tipo de realización del reino de Dios, de esta unidad añorada por todos, en la libertad, en la verdad y en el amor, ¿no? Que el socialismo no tiene futuro, él obviamente habla en términos teóricos. De hecho, el socialismo fue refutado ya durante la vida de Marx, y Marx fue consciente de esta refutación, pero en términos prácticos, como tantas veces sucede, la refutación teórica no impide que en términos prácticos o políticos se lleve a cabo esta idea falsa del fracaso, como sucedió después en los años 20 del siglo XX, ¿no?, con la revolución soviética hasta el día de hoy. El socialismo sigue siendo muy atractivo para mucha gente. Y en segundo lugar, dice el positivismo, dice esta pretensión de fundar la existencia en el conocimiento científico, dice es también falso, porque el positivismo no responde a la definición de ciencia tradicional, ¿no?, que es el conocimiento de las cosas por sus causas últimas, ¿no?, sino, dice, el positivismo lo que hace es dar por verdadero solamente el hecho, tal como se nos presenta nuestra conciencia, de modo que termina identificando el ser real con el ser representado, ¿no?, cosa que hace el idealismo, cuando en realidad es evidente y está claro que el ser real es anterior. O sea, para que haya ser representado tiene que haber un ser real independiente, y que esos seres reales independientes particulares son como rayos de luz que se explican solamente por su origen común, el ser en sí, que es Dios, ¿no? Y así dice, como los rayos proceden del sol y se explican en el sol, así todas las cosas proceden del absoluto, de Dios, y vuelven a Dios, ¿no? Pero lo que hace el positivismo, digo, es reducir el ser real al ser representado, como por ejemplo lo vemos en Kant, ¿no? Así que ni el socialismo ni el positivismo pueden dar respuesta a la existencia,
han fracasado, dice Solovyov, ¿no? Forma prematura, obviamente lo dice. Él pensaba que estaba al final de un proceso histórico, cuando en realidad estaba en medio de ese proceso, ¿no? Como sucede siempre que nuestra conciencia histórica se equivoca, ¿no? Es muy frecuente eso. Pero de todas formas, en términos teóricos, él señala el fracaso del socialismo, del positivismo. Este fracaso es un hecho esperanzador, dice él, porque habiendo fracasado estos dos intentos de reemplazar a la religión, es el momento de volver a la religión más pura, ¿no? A esta definición y a esta realidad que es la reunión y la unión, el restablecimiento de la unión del hombre y de todo el cosmos con Dios en la libertad, en la verdad y en el amor, que son cosas que él va a desarrollar en las lecciones posteriores. Bueno, espero que sea de su interés, que tengan un muy, pero muy buen día.